Bueno, muy bien. Bueno, cordial saludo. Nos encontramos en esta noche del 27 de noviembre para orientar el CIPAS de la tarea 5 de la POC. En este caso estamos hablando que la POC es una prueba objetiva cerrada que básicamente consiste en la recopilación de la unidad 1, 2 y 3 de lo que concierne al curso de pensamiento lógico matemático. En este caso, digamos que en este ciclo vamos a tratar de conocer elementos que hacen parte de lo que tiene que ver con teoría de conjuntos, con leyes de inferencia y con cuantificadores lógicos. En este caso, digamos que fue la última tarea que se desarrolló, que digamos se desarrolló se terminó el día de ayer. Seguramente ustedes ya subieron los trabajos, porque los aportes pues eran solamente hasta el día de ayer, pero como tal el trabajo ya tiene que estar en plataforma, o digamos que el objeto de este trabajo es poder o pudo haber sido desarrollado en el marco del cronograma que se propone en el curso como tal. Por lo tanto, el día de ayer se finalizaba la entrega. Ok, entonces, pues este CIPAS está orientado por la profe Lady Vanessa y Ginette Marcela Bonilla, y quienes habla el profesor Ernesto Araujo. Entonces, digamos que la idea de este CIPAS es poder, digamos, como identificar, a grosso modo, los elementos fundamentales que se tocaron en cada una de las unidades, y finalizamos con una prueba interactiva que de alguna manera recoge dicha información. Entonces, no sé si, por favor, hay alguna pregunta frente a esta prueba, y si no, pues igual las dejamos para lo último. La idea es que podamos estar muy pendientes a las orientaciones que se dejan, de tal forma que podamos solucionar en la brevedad posible. Entonces, por favor, ¿me están escuchando perfectamente y están viendo pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Gracias, muy amable. Ok, entonces, espera un momento. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la unidad 1, que hacía referencia a lo que tiene que ver con los métodos para probar la validez de argumentos. Recordemos, porque acá lo que vamos a hacer es, digamos, vamos a traer a colación lo que se vio en cada uno de las unidades. Entonces, vamos a ver, o vamos a hablar de lo que es una proposición. ¿Qué es una proposición? Es una afirmación que está constituida por, en este caso, un sujeto, un verbo y un complemento, ¿cierto? Pero entonces, adicionalmente a eso, pues esa afirmación, ¿cierto? Que llamamos afirmación, pues tiene una característica, y es que es o verdadera o es falsa, pero no puede ser verdadera y falsa a la vez. O sea, es una afirmación que tiene la característica de criterio de verdad o validez, y es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Digamos que dentro de la lógica matemática se distinguen con dos tipos de proposiciones. Entonces existen las proposiciones que son simples y las proposiciones que son compuestas o moleculares, ¿cierto? Entonces, las proposiciones que son simples están constituidas por una sola afirmación, ¿cierto? Es una afirmación. Y una sola. Pero una proposición compuesta, en este caso, a diferencia de una proposición simple, está constituida por más de una afirmación, es decir, más de una proposición. Y eso entonces hace precisar que, digamos, acá traemos un ejemplo, el sol es amarillo,
quiere decir que es una proposición, ¿cierto? Es decir, es una, digamos, proposición simple, ¿cierto? Una proposición simple. Si decimos la raíz cuadrada de 25 es 5, también es una proposición simple. O la luna es un satélite natural, viene siendo una proposición simple. Cada una de estas afirmaciones pues hacen parte de lo que nosotros denominamos como proposiciones simples, ¿sí? Ahora, en este caso, si estamos hablando de una proposición compuesta, digamos, vamos a tratar de ilustrar acá una proposición compuesta para poder, digamos, distinguir entre una proposición simple y compuesta, es que, por ejemplo, decimos el sol, ¿cierto? Vamos a escribir acá, el sol es amarillo y la raíz, ¿cierto? A ver, a ver. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, si nos damos cuenta, acá hay dos proposiciones, ¿cierto? La proposición primera la podemos llamar como P y la proposición segunda es Q. Pero, digamos, la relación entre la proposición P y Q es el I. Es decir, está relacionada por un conector I. Y a esa proposición compuesta, pues obviamente la vamos a denominar como proposición compuesta o molecular. Es proposición compuesta o molecular. Molecular. ¿Listo? Ok, entonces, digamos que es esa la diferencia, ¿no? Una proposición simple está constituida por una sola afirmación y una proposición compuesta está constituida por más de una proposición. Okay. Para tener en cuenta, digamos, no son proposiciones aquellas, digamos, aquellas situaciones escritas donde no se le puede dar un criterio de validez. Por ejemplo, como cuáles, excelente trabajo en matemáticas. No es posible porque primero no cumple con el criterio del sujeto verbo complemento. Recuerden que siempre tenemos que tener un sujeto de quien se habla, digamos, un verbo, que es la acción que hace ese sujeto, y un complemento, que es lo que complementa en sí la acción, ¿cierto? O, por ejemplo, una pregunta. Una pregunta no es una afirmación. Entonces, una pregunta no puede darle un criterio uno de validez de argumento. Es decir, no se le puede dar o que sea verdadera o que sea falsa la pregunta, ¿no? Entonces, esa tipología de escrituras o de connotaciones que se le dan tanto a las preguntas como a algunas, digamos, como situaciones en donde no se le puede dar un criterio de validez, pues a esas no se le pueden denominar que son afirmaciones. ¿Listo? Ahora, ¿qué tipología de conectores lógicos nos encontramos? Es importante reconocer que la negación, más que un conector, es un operador. Es un operador, ¿por qué? Porque básicamente la negación lo que me hace es transformar una afirmación que está, digamos, como positiva o afirmativa en una afirmación que es netamente contraria, es decir, que es negativa, ¿cierto? Una afirmación negativa. Entonces, en ese caso nos encontramos como con el bicondicional, ¿cierto? La disyunción, el condicional y la conjunción. Cuando hablamos de la conjunción, esta hace a su vez, digamos, su relación con el conector, pues obviamente su simbología es I, ¿cierto? Y su representación es esa que está acá. Ahora, la disyunción es O y su representación es la que está acá. La negación, recordemos que es un operador, en este caso como negación no, ¿cierto? Y me cambia el sentido de la afirmación, convirtiéndome en algo negativo. El condicional, pues básicamente es sí, entonces, ¿cierto? Que recordemos que en este caso, pues digamos, la relación que existe
entre una proposición y otra por el conector, entonces es una proposición o viene siendo una proposición compuesta de dependencia. Entonces, si digo P, si P entonces Q, quiere decir que si pasa P, que es el antecedente, en consecuencia sucedería Q, ¿cierto? Entonces Q, P, entonces Q. Y su representación simbólica, pues es la flechita. Ahora, el bicondicional, que es sí y solo sí, pues básicamente es una bidireccionalidad de un condicional, ¿no? Entonces, como que si pasa P, entonces Q, entonces P, ¿cierto? O Q, o bueno, ya podemos llamar como Q, entonces P. Y digamos que es una equivalencia allí que permite que de alguna forma, pues, esa bidireccionalidad sea un elemento que sea importante enmarcado dentro de la semiótica, que viene siendo como la representación de las matemáticas o de la simbología de la lógica matemáticas en una situación contextual donde utilizamos el bicondicional. Muy bien. Entonces, digamos que una de las preguntas que pueden salir en relación a lo que yo acabo de decir es, por ejemplo, de este tipo. Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un enunciado, ¿cierto? O problema o contexto frente al cual usted debe seleccionar aquella opción que responda correctamente al ítem planteado entre cuatro situaciones o, digamos, opciones A, B, C y D, ¿no? Entonces, solo una de esas, pues, es verdadera, ¿no? Responde a ese argumento o a esa situación que se plantea inicialmente. Ok, entonces, por ejemplo, dice lo siguiente. El enunciado es el siguiente. Recordando que los operadores lógicos de la lógica proposicional son conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, negación. ¿Cuál es el símbolo que representa el conector bicondicional? ¿Quién me dice cuál es el símbolo? Si la A, la B, la C y la D. ¿Cuál es el símbolo? La C. Muy bien. Entonces, La C. exacto, muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de los elementos, digamos, la simbología que representa en este caso el bicondicional, pues básicamente estaríamos hablando de que su representación simbólica es esta, ¿cierto? Su representación simbólica es esta. Muy bien, excelente. Digamos, son preguntas de ese tipo las que ustedes van a encontrar en la POC, ¿sí? Así, exactamente, digamos, de esta forma. No van a ser exactamente como estas, digamos, obviamente, porque, digamos, lo que estamos haciendo acá es un ejercicio para poder que ustedes entiendan la metodología, pero sí, básicamente, recoge esa información. ¿Listo? Ok. Ahora, digamos, vamos a traer a colación una información, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa un argumento? Un argumento como este tipo, digamos, pues encontramos con naturalidad que dice, si se programan actividades académicas, entonces se programan las olimpiadas deportivas, por lo tanto, los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán el rendimiento académico. Los operadores lógicos están demarcados en rojo. Entonces, sabemos que es el entonces, ¿cierto? Por lo tanto, que viene siendo como la conclusión, ¿cierto? Y acá es la negación de una de las afirmaciones y acá está el o, que viene siendo una también de las proposiciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar, digamos, como las proposiciones, ¿cierto? La proposición P es el programa de actividades académicas, entonces la proposición P es esta, ¿cierto? La proposición Q viene siendo, se programan las olimpiadas deportivas, ¿cierto? Entonces, la proposición Q que viene siendo esta. Luego, acá viene siendo, los estudiantes estarán activos, pero básicamente, mire que acá me está negando, entonces quiere decir que es la negación de R, ¿cierto? Negación de R. Y los estudiantes bajarán su rendimiento académico, entonces, por lo tanto, es ese, ¿cierto? Entonces, básicamente, el conector es entonces, ¿cierto? Y acá, en este caso, pues, el conector es O. Es así entonces que identificando en esta parte, digamos, su connotación en términos simbólicos, pues sería P, entonces Q, ¿cierto? Sería P, entonces Q. Por lo tanto, que viene siendo, por lo tanto, que es este conector que está acá,
negación de R, que es este, o es. Y entonces traemos a colación lo que se ha puesto en mención, ¿cierto? Ok, entonces, digamos que esta es la manera de poder, digamos, como extraer información de manera muy ligera de un argumento lógico, porque pues obviamente ustedes van a tener sus apuntes para poder, pues digamos que solucionar este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consisten las tablas de verdad? Pues las tablas de verdad es un método de demostración muy factible. Digamos, cuando digo esto es porque es muy fácil, ¿cierto? Porque, digamos, de alguna manera se puede utilizar para demostrar argumentos lógicos, ¿cierto? Entonces, es de esta manera, por ejemplo, que tenemos que cuando estamos negando o cuando estamos haciendo una conjunción o una disyunción o un condicional o un bicondicional de dos proposiciones lógicas, pues básicamente va a haber un resultado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si P, Q, P es verdadero, verdadero, falso, falso, y Q es verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de P, pues lo contrario a P. Si tenemos la conjunción, básicamente es por el conector I, y básicamente lo que me dice el conector I es que única y exclusivamente va a ser verdadero cuando ambas son verdaderas o en su efecto, digamos, sucede lo contrario cuando estamos hablando, ¿cierto?, de la disyunción por el conector O, que me dice que solamente va a ser falso cuando ambas son falsas, de lo contrario todo va a ser verdadero. O el condicional que me dice P, entonces Q, que lo único que me dice es que si yo parto de una verdad y llego a una falsedad, pues esa proposición es falsa. O un bicondicional que lo que me dice es que básicamente solamente va a ser verdadera cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. De lo contrario, pues las dos proposiciones van a ser, digamos, falsas. ¿Listo? Entonces, ya trayendo esto a colación, digamos, de alguna forma, podemos hacer procesos de demostración. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de solucionar una o construir una tabla de verdad? ¿Cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las proposiciones simples del argumento. Entonces, ¿cuáles son las proposiciones simples? Las que no se relacionan con un conector lógico con ninguna de las proposiciones anteriores. Es decir, por ejemplo, PQR. PQR son proposiciones simples, ¿cierto? Porque no están relacionadas con otras anexas a él. Segundo, lo que hay que es asignar variables a las proposiciones simples. Entonces ya nos dimos cuenta que, como lo planteábamos en la diapositiva anterior, digamos, donde había un argumento en lenguaje natural y lo que hacíamos era ponerle una letra para poder de allí, digamos, cómo operar dicho argumento natural, ¿cierto? Luego tener la traducción simbólica del argumento. Entonces, eso nos llevaba a precisar un argumento lógico que era prácticamente o es prácticamente igual al lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Y posteriormente, entonces, hacer la combinación de los valores de verdad, que es básicamente como si son tres proposiciones, entonces sería 2 elevado a la 3, que es prácticamente 8. Entonces, 2 elevado a la 3 es igual a 2 por 2 por 2, y eso es igual a 8. ¿8 qué? Filas. ¿Sí? 8 filas. Entonces, digamos, es de esa manera que se utiliza, pues básicamente, pues la fórmula. Y luego entonces ya para resolver los operadores lógicos, pues se comienzan con las negaciones y luego las premisas relacionadas de un orden menor, o sea, es decir, por ejemplo, como P, entonces Q, negación de R, entonces S, y luego ya las premisas de orden mayor, que son premisas que están relacionadas con más de dos proposiciones compuestas. Ok, entonces, en este orden, digamos, es de esta forma que podemos hacer una tabla de verdad. En ese sentido, la respuesta que podemos obtener de una tabla de verdad se puede dar en tres situaciones. Puede ser de tipo tautológico. ¿Qué es una tautología? Una tautología básicamente es como la respuesta de una tabla de verdad donde sus resultados son netamente verdaderos. O sea, todos. Su conclusión, digamos. La conclusión del argumento en la tabla de verdad es netamente verdadero. Ahora,
Si estamos hablando de una contradicción, pues una contradicción es básicamente que todos los valores del argumento lógico demostrado por la tabla de verdad pues vienen siendo falsos. Y por último, si estamos hablando de una contingencia, pues básicamente es como una mezcla entre valores de verdad y valores de falsedad en un argumento o en una conclusión que se enmarca dentro de la solución de una tabla de verdad. Entonces, vamos a solucionar esta situación. Esta es una situación de tipo de análisis relacional. ¿Qué implica hablar de un tipo de análisis relacional? Por ejemplo, digo, este tipo de pregunta consta de dos proposiciones, una afirmación y una razón, unidas por la palabra ¿por qué? El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder a este tipo de preguntas debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta. Digamos que debe elegir, ¿cierto? El enunciado es el siguiente. La proposición compuesta P entonces Q y P entonces Q es una tautología. Eso es una afirmación. Eso es una afirmación, ¿cierto? Entonces, esa es una afirmación. Y luego dice ¿por qué? Cuando hay un por qué quiere decir que hay una razón. Entonces, ¿por qué en una contradicción el resultado de la tabla es falso para todos los valores de verdad de la proposición simple? ¿Listo? Entonces, esta es la razón, ¿cierto? Las opciones de respuesta son las siguientes. A. Si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Es decir, básicamente me está diciendo que la razón, o sea, el porqué de ese enunciado me está explicando la afirmación. Entonces hay que analizar eso también, ¿no? Ahora, si la afirmación, la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. También hay que analizar eso porque, digamos, puede que ambas proposiciones, tanto la afirmación como la razón, son verdaderas, pero pues obviamente la razón no puede ser una explicación de la afirmación. Ahora, si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa, esa también es una opción que podríamos considerar, puesto que si analizamos, en este caso, una contradicción es el resultado de la tabla de verdad es falso, ¿cierto? Para todos los valores de verdad de la proposición, de las proposiciones simples, de las proposiciones simples. Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? No del argumento final, de las proposiciones simples. Y la última es si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Entonces, primero que todo, vamos a darnos cuenta si de verdad esta afirmación es verdadera. Me está diciendo que es una tautología y sabemos que una tautología es cuando todos los valores de verdad son netamente verdaderos. Entonces, si eso se cumple, quiere decir que yo puedo hacer la demostración y efectivamente esto es una tautología. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que básicamente la afirmación inicial es verdadera. O sea que, a ver, la A, la afirmación y la razón son verdaderas. No sabemos si la razón sea verdadera, pero sí hace parte, por lo menos, considerar la A porque la afirmación sí es verdadera, ¿cierto? La B, si la afirmación es verdadera, también, ¿cierto? Lo que sí ya descartamos netamente es la D, porque me está diciendo que la afirmación es falsa. Entonces, me quedo con dos opciones adicionales, ¿listo? Ahora, en ese sentido, ¿qué creerían ustedes que puede ser la opción respuesta demarcada dentro de esas tres opciones que están allí? A ver, ¿quién me dice? Profe, pues yo diría que la A. La A, listo. La A me dice que si la afirmación y la razón son verdaderas, o sea que tú consideras que la contradicción, en una contradicción el resultado de la tabla de verdad es falso para todos los valores de verdad de las proposiciones simples. ¿Tú dices que eso es verdadero? Bueno, no Profe, importa. pues tengo entendido que en la contradicción todos los valores son falsos. Ok, bien. Pero ¿de las proposiciones simples o del argumento final?
de las simples. Ah, ok, de las proposiciones simples. Vamos a ver. O sea, recordemos que las proposiciones simples son P y Q. Bueno, muy bien. ¿Quién más tiene otra opción frente a eso? Bueno, ok. La respuesta verdadera es la C. ¿Por qué? A ver, me están diciendo la compañera que nos expuso, digamos, su opción de respuesta, nos argumentaba que, digamos, la contradicción parte del hecho de que en un argumento lógico, cuando se hace la demostración por medio de tablas de verdad, esto que está acá, voy a ponerles acá, esto que está acá tiene que ser netamente falso todo. Pero mire que en el enunciado nos dice, es una contradicción el resultado de la tabla de verdad, ¿cierto? Es falso para todos los valores de verdad de las proposiciones simples. Entonces, hay que tener mucho cuidado acá porque aunque nos están diciendo que obviamente la contradicción es el resultado de la tabla de verdad, es el resultado de la tabla de verdad, es falso, hasta ahí va muy bien, para todos los valores de verdad. Entonces, aquí como que falla en la lógica, ¿por qué? Porque me está diciendo que para todos los valores de verdad de las proposiciones simples. ¿Y cuáles son las proposiciones simples? P y Q. Porque P entonces Q ya no es una proposición simple, sino que una proposición compuesta, y ya lo que es P entonces Q y P viene siendo una premisa. Entonces, digamos, no podríamos considerar que lo que está como razón, o sea, el por qué, pues sería una explicación, y más adicional a eso, que su afirmación de la razón es una falsedad. Entonces, no podríamos considerar la primera porque si la afirmación y la razón son verdaderas, ya inmediatamente podríamos decir que esta no es. Y si la afirmación y la razón son verdaderas, entonces exactamente podríamos decir que la respuesta correcta es la C. ¿Listo? ¿Hasta ahí ha quedado todo claro? ¿O hay alguna pregunta frente a esta situación? No, profe, todo claro. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a ver. Vamos a entrar un poco a lo que son las leyes de inferencia lógica. ¿Sí? ¿Qué son las leyes de inferencia lógica? Básicamente son elementos, o bueno, son reglas, vamos a ver, reglas, propiedades, que han sido demostradas y que cada una de estas son tautologías. Ya sabemos que la tautología quiere decir que son leyes que han sido demostradas y que son netamente verdaderas. ¿Sí? Todas estas, el modus ponens, el modus tollendo, tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, y así en su defecto cada una de esas digamos, leyes de inferencia que están propuestas aquí, pues son netamente verdaderas. O sea, se consideran como leyes que han sido demostradas y que son netamente verdaderas. Entonces, de acuerdo a esto que está acá, como modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, el constructivo, adición, importación, simplificación, destructivo, adición, importación y reducción al absurdo, vamos a tratar de darle respuesta a esta situación acá. Nos dicen, ese es un tipo de pregunta con múltiple respuesta, una única verdadera. Y nos dice lo siguiente, el siguiente lenguaje simbólico representa las leyes de inferencia. ¿Cuál de estas leyes es? O sea, ¿cuál es esta ley? Entonces, si me dice P, entonces Q, y P, entonces obtendrá Q. Entonces, nos vamos a devolver. Las opciones de respuesta es modus tollens, modus tollendo ponens, modus ponendo ponens o silogismo hipotético. Entonces, ¿cuál de estas que están acá? Básicamente es la respuesta. Entonces, hagamos como una visualización de estas leyes que están acá, ¿cierto? Y tratemos de darle respuesta a esa pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿La C, profe? Profe, ahí sería la modus ponendo ponens. Yo digo que la C. La C, ok, vamos a ver. Entonces, vamos aquí y miremos esta que está acá. Entonces, si me dice P, entonces Q, y tengo el antecedente, puedo tener el consecuente. O sea, es el modus ponendo ponens. Muy bien, la C. Excelente.
O sea, miren que es importante que ustedes tengan a la mano lo que son las reglas de inferencia, ¿no? Digamos, es importante que tengan los apuntes, todo lo que han hecho, porque eso nos va a permitir a nosotros poder, digamos, solucionar ese tipo de preguntas que nos salgan donde nos relacionan un lenguaje simbólico y, por supuesto, pues darle respuesta a dicha situación. Muy bien. Ok, miremos ahora esta situación. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones compuestas corresponden a las reglas de inferencia lógica? ¿Cuáles? ¿Cuáles de estas? Entonces, tratemos de relacionar con esas que tengo acá. Mire que esa es una pregunta de selección múltiple con múltiples respuestas. Es decir, hay 4 opciones, ¿cierto? Pero pues relaciona diferentes opciones. O sea, podemos tomar la 1 y la 2, o la 3 y la 4, la 3 y la 2, la 1 y la 4. Entonces, miremos lo que tenemos aquí en pantalla, ¿cierto? Y tratemos de darle solución a esa situación en particular. ¿Listo? ¿Qué me dicen ustedes? Ok, bueno, parece que se nos ha dificultado un poco. Si tenemos P, entonces Q y Q, obtenemos a P. Entonces, P, entonces Q y Q, obtenemos a P. Entonces, quiere decir que no es posible porque ninguna de estas se relaciona con las que tenemos y conocemos, ¿cierto? Ahora, esta que está acá me dice, si tengo P, entonces Q, y tengo la negación de P, ¿cierto? Puedo obtener a Q. Ninguna de las que están acá tampoco se pueden, digamos, visualizar. Ahora, si tengo P, entonces Q, y tengo la negación de P, puedo obtener la negación, perdón, tengo la negación de Q, puedo obtener la negación de P. En este caso, básicamente estaríamos hablando del modus tollendo tollens. Y la otra es P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces R, que estaríamos hablando de lo que llamamos como el silogismo hipotético. Por lo tanto, la respuesta en este caso es la 3 y 4, que son las respuestas correctas. ¿Listo? Entonces, recordemos, siempre es importante tener a la mano lo que son las reglas de inferencia lógica. Ahora, vamos a ver. Miremos la última situación acá. Si María madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa y sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Por lo tanto, si María madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Cuál regla de inferencia lógica, digamos, corresponde al argumento anterior? Leamos nuevamente. Si María madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Por lo tanto, si María madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Qué regla de inferencia está haciendo alusión ahí ese argumento? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, vamos a tratar de ilustrar acá. P Un es silogismo constructivo. Vamos a ver. Ok, un silogismo constructivo. Bueno, silogismo ¿No? constructivo. ¿Cuál? ¿Su modus ponens? No, bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de ilustrar acá la situación. Lo primero que hay que hacer es identificar las proposiciones. Ya les había dicho anteriormente, ¿no? Entonces, María madruga el lunes, que es la proposición P. Q sale más temprano de su casa y R llegará temprano al trabajo. Ahora, P entonces Q, que viene siendo, y la premisa número 2, que es P, Q entonces R,
Por lo tanto, P entonces R. Si nos vamos acá, básicamente estaríamos hablando de ¿qué? Del silogismo hipotético. Entonces, básicamente, eso nos daría entonces la respuesta, que sería ¿cuál? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál sería la respuesta? La B. La B. Muy bien. ¿Qué sería el silogismo hipotético? Muy bien. Ok, ahora nos vamos con la unidad número 2, que viene siendo la teoría de conjuntos. ¿Listo? La teoría de conjuntos. Ok, aquí, digamos, me voy a hacer muy superfluo frente a algunas de estas situaciones, ¿sí? Entonces, por Tutor, ejemplo, perdón que le interrumpa. Tutor, ajá. perdón que me interrumpa. ¿Esa clase queda grabada? Ah, sí, señor. Sí, sí, claro. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, cuando hablamos de teoría de conjunto, recordemos que básicamente un conjunto es una colección de elementos que se dividen por clases y tipologías, ¿no? Y que constituye algo en general. Entonces, digamos, no podemos hablar de un conjunto de animales y cosas a la vez. Es decir, no podemos decir o mezclar cosas con animales, o son un conjunto de cosas, o son un conjunto de animales, o un conjunto de números, o un conjunto de letras, ¿sí? Tienen que cumplir una particularidad en general. Ahora, existe, digamos, una relación intrínseca entre la relación de pertenencia y la relación de contenencia. La relación de pertenencia, recordemos esto y que démoslo bien grabadito, la relación de pertenencia se da entre elemento y conjunto. ¿Listo? La relación, ¿cierto? Relación de pertenencia se da entre elemento y conjunto. Y la relación de contenencia se da entre conjunto y conjunto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de elemento conjunto, pues digamos son los elementos que constituye un conjunto. Entonces decimos que, por ejemplo, el elemento X pertenece a A y pertenece al conjunto universal, pero no pertenece a B. Los conjuntos A y B hacen parte del conjunto universal, es decir, están contenidos dentro del conjunto, en ese caso, universal. Y esa es la diferencia, ¿no? Entonces, la relación de pertenencia siempre se da entre elemento y conjunto, y la relación de contenencia se da entre conjunto y conjunto. ¿Listo? Muy bien. Ahora, una manera de poder determinar los conjuntos es de dos formas. Es por comprensión y por extensión. Básicamente, cuando estamos hablando por comprensión, es como dar una generalidad del conjunto que me represente, digamos, la misma representación, pero en este caso, como una generalidad. Por ejemplo, si yo digo números pares mayores que 12 y menores, mayores que 2 y menores que 12, pues básicamente me está diciendo 2 y el 12, que hagan parte de los reales y que sean pares. Eso es. Esa en ese caso viene siendo su representación por comprensión. Ahora, por extensión es mencionar, ¿cierto? Uno a uno los elementos. Entonces, que sean pares. No puedo considerar el 2 porque me está diciendo mayores que. No es lo mismo decir, por ejemplo, X tal que X pertenece a los reales y X, digamos, es un par, ¿cierto? Tal que este está en el intervalo entre 2, todos los X mayores e iguales a X y menores e iguales a 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los X mayores e iguales a 2, en ese sentido, estaría hablando que está incluyendo al 2. ¿Sí? Incluye al 2. Pero, pues, ese enunciado que está acá no me incluye al 2, porque me está diciendo mayores que. Si me lo incluyera, me tendría que decir dentro de la escritura como mayor o igual que. Mayor o igual que. En ese caso, pues, no es mayor o igual que, sino mayor que. Y pues ya por extensión, pues básicamente es nombrar uno a uno los elementos, ¿no? Entonces, no puedo mencionar, ¿cierto? No puedo mencionar
en ese sentido, a los elementos 1, el 2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hace parte del conjunto, porque me está diciendo mayores que. Donde me mencionara mayor o igual que, entonces sí ahí incluiría el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Pero pues como en este caso no me lo está incluyendo, pues sería solamente el 4, 6 y el 8. Muy bien. Digamos que la tipología de conjuntos pues es infinito, finito, unitario y vacío, ¿sí? Acá no nos vamos a poner a profundizar frente a eso, sin embargo, pues digamos, cuando estamos hablando de conjuntos infinitos, con regularidad, pues siempre connotamos con puntos suspensivos, porque lo que me quiere decir es que la cardinalidad de ese conjunto pues es infinito, es decir, no es contable, ¿sí? Es un número infinito de elementos. Ahora, finitos básicamente son los elementos que se pueden contar, ¿sí? Una cierta cantidad. Unitario porque está constituido de un solo elemento y vacío es porque no hay elementos dentro del conjunto. Un poco frente a lo que tiene que ver con la cardinalidad, recordemos que la cardinalidad de un conjunto se demarca por su relación del conjunto de elementos que hacen parte de, bueno, básicamente es el número de elementos que hacen parte de un conjunto que se puede contar o que no se puede contar. Entonces, digamos, si el conjunto A, que viene siendo y está constituido por MNP QRS, pues básicamente son 6 elementos. Entonces, cada uno de esos elementos hacen parte de ese conjunto A y por lo tanto su cardinalidad es 6. Y así en su defecto, con el conjunto B o con el conjunto C, cada uno de esos conjuntos tiene su cardinalidad. Ahora, el cardinal de un conjunto que es infinito, por ejemplo, como los números naturales, enteros, racionales y reales, pues su connotación, digamos que podemos decir, por ejemplo, así, naturales es infinitos. ¿Sí? Infinitos, o sea, los números o el número de elementos del conjunto natural es infinito. Muy bien. Bueno, aquí, digamos, vamos a traer a colación, pues, una relación, ¿cierto? Relación de contenencia. La relación de contenencia, yo les decía a ustedes que básicamente es como, en ese sentido, los elementos, ¿cierto? Los elementos que, bueno, más que todos los elementos, sino un conjunto que está dentro de otro conjunto. Entonces, por ejemplo, el conjunto A, E, I, O, está dentro del conjunto B. Entonces, por eso se dice A contenido en B. ¿Sí? A contenido en B. Pero B no está contenido en A, porque el conjunto B tiene más elementos y por lo tanto no está contenido en A, que es como se connota aquí, como le he puesto en mención en la parte de abajo, ¿sí? O sea, A está contenido en B, pero B no está contenido en A. Ahora, un conjunto disyunto es porque los elementos del conjunto A y el conjunto B en ninguno se, digamos, se parecen. No hay elementos, digamos, comunes, en otras palabras. Y un conjunto que es propio, ¿cierto? Un conjunto que es propio, pues básicamente es porque es el conjunto A, pues es exactamente igual al B, ¿cierto? O sea, podemos decir que si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces, pues básicamente B es igual a A. Eso es una propiedad que podemos decir y podemos tener en cuenta frente a cualquier demostración que queramos hacer. ¿Listo? Ahora, vamos a tratar de responder una tipología de pregunta. Es una pregunta de selección múltiple, una única respuesta. Si tenemos el conjunto A, ¿cierto? Que es 2, 4, 6, 8, 10. Y tenemos el conjunto B, que es X tal que X pertenece a los naturales, ¿cierto? Y X, digamos, está, en este caso, es mayor o igual a 1 y menor o igual a 10. Entonces, digamos, si llevásemos eso a extensión, pues básicamente sería 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos son los elementos del conjunto B. Entonces, las opciones de respuesta es A es un subconjunto de B y además A está nombrado por comprensión. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos
Quitar de una vez, ¿por qué? Porque el conjunto A no está denotado por comprensión, es por extensión. Ahora, B. Como todos los elementos de A están en B, vamos a ver, bueno, sí. Entonces, A y B tienen una relación de igualdad. Digamos que no, pero dejémosla ahí mientras tanto. C. La intersección entre A y B tienen como resultado el conjunto vacío, que tampoco estaríamos de acuerdo porque los elementos de A y los elementos de B, digamos, no podríamos dar, o sea, no podría dar un conjunto vacío. Hay un conjunto allí que tiene una relación. Y D es A es un subconjunto de B y además B está nombrado por comprensión. ¿Cuál creerían ustedes que es la respuesta correcta? La D. La D. La D, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta es la D. Porque A es un subconjunto que hace parte del conjunto B, ¿cierto? Y además, B está denotado por comprensión, que nosotros utilizamos, o digamos de alguna manera, hicimos esa transposición del conjunto por comprensión a extensión para poderle dar un sentido, pues es otra cosa. ¿Listo? Pero, básicamente, pues esa sería la respuesta. Muy bien. Ok. Digamos que dentro de las operaciones lógicas, perdón, dentro de las operaciones entre conjuntos, así igual que las operaciones en aritmética, pues conocemos nosotros que es la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento. Digamos que aquí, digamos, no voy a profundizar tanto porque pues igual, digamos, ustedes ya conocen que cuando estamos hablando de unión, pues básicamente son los elementos comunes y no comunes del conjunto, de los dos conjuntos que se están relacionando. La intersección son los elementos comunes entre los dos conjuntos, única y exclusivamente que pertenecen tanto a A y B. La diferencia simétrica se puede dar en dos sentidos. Si yo tengo A diferencia B, quiere decir que son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A. Y si tengo B diferencia A, pues son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a B. ¿Sí? Entonces, digamos, se puede dar en esos dos sentidos. Ahora, la diferencia simétrica, básicamente es como tener A diferencia B unido con B diferencia A. Entonces, básicamente eso me implicaría que sería A diferencia simétrica B. Esa es la representación, o sea, los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A y única y exclusivamente a B. Y por otro lado tenemos el complemento, que básicamente lo que me dice es el complemento de A, en palabras así como muy coloquiales, es como los elementos que le hacen falta al conjunto A para hacer el conjunto universal. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en ese sentido vamos a tratar de hacer un ejercicio acá. Si yo tengo el conjunto universal que es A, B, C, D, E, F, G y J, entonces si tengo A diferencia simétrica B, ¿cuál sería la respuesta? A diferencia simétrica B. ¿Quién me dice? O sea, los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A y única y exclusivamente a B. En este caso sería A, A y E. D, E. E y Ahí, F. Exacto, exacto. Mira que acá hay que tener en cuenta que el hecho de que D y F pertenecen a C no me está diciendo que los excluya, simplemente me está diciendo A diferencia simétrica B. Tengo que considerar los elementos de A y los elementos de B. ¿Listo? Muy bien. Ahora, A unión C, ¿cuáles serían los elementos de A unión C? ¿Qué me dicen? A unión C. D dice. No, A unión C. A unión C. A, B, C, D, F, G. Eso, muy bien. Porque me está diciendo es la unión, ¿no? Los elementos comunes y no comunes entre A y C. Ahora, A intersección B. ¿Qué me dice? D y C. D y C. Exacto, muy bien. Ahora, B diferencia simétrica, perdón, B diferencia C. E y B. Exacto, muy bien. Ahora, B diferencia simétrica, perdón, B diferencia C, complemento. La J y la C. No.
Recuerde que B diferencia C es B y E. Entonces, ¿cuáles son los elementos que, que le hacen falta a B diferencia C para hacer el conjunto universal? Un minuto. Pues todos los adicionales, o sea, si me están diciendo B diferencia C, que es B y E, los que le hacen falta a ese conjunto es C, F, D, A, G, C y J. ¿Sí? Esos son los elementos. Muy bien. ¿Listo? ¿Sí comprendieron eso? No. O sea, si me están diciendo, pilas, si me están diciendo, B diferencia C, ¿cuál es B diferencia C? Lo acabamos de decir, ¿no? B y y E. E. ¿Y cuál es el conjunto universal? Este. Entonces, ¿cuáles son los que le hacen falta a B diferencia C para hacer el conjunto universal? Pues A, B, ¿cierto? Ah, perdón. No es B, porque B ya está, ¿cierto? O sea, A, C, D, F, G y J. Esos son los elementos que le hacen falta a B diferencia C para hacer el conjunto universal. De lo contrario, pues ya los otros están, que es B y E. Listo. Entonces, miremos ese tipo de preguntas que también puede salir en la prueba POC. Un conjunto por comprensión. Miremos, leamos detalladamente, no nos apresuremos a dar respuestas, pero si la tenemos, la damos, no hay ningún problema. Un conjunto por extensión presenta todo y cada uno de sus elementos. A ver, por extensión presenta todos y cada uno de sus elementos. ¿Por qué? Porque en la intersección entre dos conjuntos se encuentran los elementos repetidos. Entonces, A, la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. B, la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. C, la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. D, la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. ¿Cuál sería la respuesta correcta para ustedes? Miremos que, recuerden que esta parte se llama la afirmación. Y esta es la razón. Entonces, la afirmación y la razón. En ese orden de ideas, yo digo que la C, profe. La C dice, la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. La afirmación me Sí, dice, porque no creo, Listo. ¿Cuál es tu argumento? no creo que la intersección esté en los conjuntos repetidos necesariamente. Dice, la intersección entre dos conjuntos. La intersección entre dos conjuntos se encuentran los elementos, no conjuntos, los elementos repetidos. Sí, yo no creo. Elementos. Yo O sea, diría ¿tú que es crees? la A, profe. La A, porque ¿cuál es tu razón? ¿Cuál es tu argumento, perdón? Dice que la afirmación y la razón son verdaderas. O sea, en un Ujú. conjunto por extensión presentan todos los elementos de ese conjunto. Sí, Y dice que la razón es una explicación correcta de la afirmación. Al estar todos los elementos representados, pues en la intersección están también los que se repiten. o sea que tú crees que la afirmación es una explicación correcta de la afirmación. Sí, señor. Bien. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Perdón, alguna objeción frente a la pregunta, respuesta. A ver. Ah, profe, sí, la cambio. Sí, en la intersección entre dos conjuntos obviamente van a ser los elementos que van a estar en ambos, ¿no? Entonces sí están Ujú. repetidos. Pero es una explicación de la afirmación inicial. No, no tiene nada que ver, pero entonces tanto la afirmación es verdadera como la razón también. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Em, Pues entonces sería la B, profe. Mire que ya está tomando forma, ¿no? Porque si bien es cierto, la extensión es pues nombrar los elementos uno a uno, o sea que sí es verdadero. Y la intersección entre dos conjuntos, pues son los elementos comunes entre los dos conjuntos, o sea, los elementos que repiten. O sea que también es una afirmación que es verdadera.
Pero el hecho de que un conjunto sea por extensión, la explicación sería que es una intersección, o sea, la explicación, o sea, la razón me está explicando esa afirmación. No. Entonces, ¿qué decimos? Que la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Porque básicamente la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no me explica la afirmación. ¿Sí? O sea, esta razón no tiene nada que ver con la afirmación inicial, simplemente que es verdadera. ¿Sí? Es una explicación, es, digamos, una explicación como afirmación que es totalmente verdadera. Muy bien. Ok, vamos a traer aquí a colación una situación, digamos, como para que comenzamos a analizar lo que es, no, recordemos un poco lo que es interpretar este tipo de situaciones. Dice, en una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son internistas. 7 médicos son neurólogos e internistas. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e internistas. Además, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Y por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Entonces, comenzamos. Primero que todo, pues hay que darle una connotación a cada uno de los conjuntos, ¿sí? Porque eso es importante. Entonces, cardiólogos, neurólogos e internistas. Entonces, comenzamos con las intersecciones mayores. 4 médicos son especialistas. Luego, comenzamos con las intersecciones menores. ¿Por qué ponemos 3 en la intersección, en este caso, que es este que está acá? Pues porque 4, que ya están ahí definidos, pues también hacen parte de los neurólogos e internistas, sin considerar que también son cardiólogos. Entonces, sería 4 más 3, 7. Ahora 8, pues 4 más 4, 8, y así en su defecto 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Ahora, por último, entonces, si tenemos que 12 son cardiólogos, pues lo que hay que hacer es una diferencia, ¿no? Entonces, 12 menos 4 más 4 más 1 serían 3, o sea, 3 son netamente cardiólogos. 2, porque restamos la diferencia de 10 menos los que están ahí, que es 3 más 4 más 1, que serían, en este caso, 8, quedarían 2, son netamente neurólogos, y solamente 1 hace parte de lo que viene 4 más 4 más 3, que serían 11, entonces 12 menos 11 sería 1. Entonces, un solo internista. Entonces, vamos a responder acá estas preguntas. ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? ¿Cuál sería la respuesta? A ver si se acuerdan. 6. 6. Muy bien. Porque pues obviamente son única y exclusivamente los que tienen una sola especialidad. La segunda pregunta. ¿Cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? 4. Profe, ¿serán internistas, no intensivistas o algo así? ¿Cuántos cardiólogos son? Sí, ¿Cuántos sí, médicos son internistas. cardiólogos e internistas? Pero no neurólogos. 4. ¿Por qué 4? ¿No serían 8? No, 4. 4 ¿Por porque es lo que 8. está interceptado entre No, los porque dos. está diciendo que son cardiólogos e internistas. Sería la suma de los 4. cardiólogos, el internista y la intersección. Son 4. ¿Cuál es su argumento? El que dice que es 4. Porque es que ahí se ve que hay 4 y 4, pero es que el otro 4 está interceptando a los 3. Exacto. Entonces solo es el que está más abajito al lado izquierdo, el 4. Ok, ¿y cuál es el argumento de que dice que son 8? 8 no son. No, pero tú no, la chica que está diciendo que son 8. Porque en cardiólogos hay 3, luego hay 1 en internista y luego hay 4 por fuera de la intersección entre los neurólogos. Bueno, no. El argumento inicial es el válido, el que dice el primer estudiante. Primero porque me están diciendo cardiólogos, y los cardiólogos, en este caso, además de eso, me están diciendo E. En la literatura, E es una I, ¿sí? Entonces me dice cardiólogos e internistas. Entonces, cardiólogos e internistas quiere decir que tengo que considerar 4 y 4, pero hay una exclusión, me dice, pero no neurólogos. Si yo considero estos 4 que están acá, no podría, ¿por qué? Porque me están considerando los neurólogos y me está excluyendo los neurólogos. Entonces quiere decir que
no puedo considerar esos 4, sino que son solamente esos 4 que están acá. Por lo tanto, la respuesta son 4 médicos. ¿Listo? Esa es la respuesta de la pregunta número 2. Bueno. Vamos con la unidad número 3, que es la última que acabamos de desarrollar. ¿Sí? Entonces, esta fue una de las pues, unidades más fáciles de desarrollar, que fue como considerar lo que fueron los cuantificadores lógicos. Recordemos que los cuantificadores lógicos lo que me permite es darle una cuantía a una proposición. ¿Sí? Entonces están con los cuantificadores universales, los cuantificadores existenciales y el cuantificador existencial único. Entonces, con normalidad, pues el cuantificador universal se representa con una A, ¿cierto? Como está acá, pero volteadita. Una E viene siendo el cuantificador existencial y una E con, en este caso, el valor de el signo de admiración, pero pues en este caso como cerrado, que viene siendo factorial, ¿cierto? E factorial, pues básicamente estaríamos hablando de un cuantificador existencial único. Su representación, pues, digamos, como se debería connotar y leer es para todo X perteneciente a, se cumple P. O existe al menos un X en A que cumple P, que es la proposición, existe una única X en A que cumple P. Entonces, digamos que, pues, digamos que cada uno de esos elementos está connotado dentro de un lenguaje simbólico también, ¿no? Entonces, el universal es para todo, para cada, para cualquiera, ¿sí? Y existe alguno, existen algunos, o existe por lo menos uno. De su representación, eso es en este caso un universal negativo, y eso en este caso sería un universal negativo, ¿sí? Ok. Entonces, algunas personas son responsables. Básicamente, pues P de X viene siendo la afirmación, pero pues como estamos hablando de algunas, estamos hablando de un cuantificador existencial afirmativo. Ahora, un cuantificador existencial único es como que existe un único alcalde de Ibagué. Quiere decir que pues obviamente va a existir un solo elemento que hace parte de ese conjunto y básicamente pues sería como la proposición que es un único alcalde de Ibagué y el existencial único viene siendo como el cuantificador. Todos los artistas son creativos, entonces ese es un cuantificador universal afirmativo que me dice que para todo X, P de X. Recuerden que P de X viene siendo la afirmación y el cuantificador es para todo X. Y algunas estrellas no son de color amarillo, quiere decir que en este caso estamos hablando de un cuantificador que es existencial negativo y que hace parte de, en este caso, el conjunto de las estrellas y por lo tanto, en ese caso, pues la proposición es estrellas que son de color amarillo, ¿sí? Y ningún político es correcto, quiere decir que en este caso estamos hablando de un cuantificador universal negativo y estoy negando pues la proposición y por lo tanto eso me hace precisar que si yo niego la proposición, pues sería como un universal que sería negativo, que por lo tanto es ninguno. Ok. Ahora, las proposiciones categóricas se pues, determinan a partir de un término sujeto y un término predicado. Pues básicamente es como lo que ya nosotros hemos estado viendo y vimos en los CIPAs anteriores a esta actividad que se viene, que es la tarea 5, que comienza el primero, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que cuando hablamos de un cuantificador, pues puede ser todo, ninguno, algunos, solo uno, ¿cierto? El sujeto, pues indica la relación entre la acción y lo que se dice de algo. La cúpula es como el verbo, ¿no? Es la acción de ese sujeto. Y el predicado, lo que se afirma o se niega del sujeto en mención, ¿sí? El complemento de esa oración. Entonces, miremos esta situación acá. De argumento, algunos estudiantes de la UNAS son menores de edad e identifican cuál es el cuantificador y cuál es su cúpula. Entonces, recordemos que el cuantificador es lo que me permite a mí establecer, digamos, como la cuantía, y la cúpula viene siendo la acción. Entonces, miremos ahí cuál sería la respuesta correcta. La C, profe. La C me dice que la 2 y la 3, que son y Y algunos. algunos. ¿Alguien más tiene alguna respuesta diferente?
Correcto, muy bien. La respuesta correcta es la C, porque estamos identificando que algunos, digamos, es el cuantificador y son viene siendo la acción. Entonces, es esa la relación. ¿Listo? Muy bien. Clases de proposiciones categóricas. Entonces, recordemos que hay tipos de proposiciones categóricas. Proposiciones de tipo A, de tipo E, de tipo I, de tipo O. Recuerden que esto lo relacionamos con un cuadro de oposición donde decíamos que eran contradictorias, subalternas, subcontrarias, ¿cierto? Digamos que en ese sentido, pues lo vamos a llevar acá. Entonces, una proposición que es de tipo A es afirmativa, universal afirmativa, de tipo I es particular afirmativa, de tipo E, universal negativa, o de tipo O, que es particular negativa. Si, por ejemplo, tenemos dos afirmaciones que es universal afirmativa y particular negativa, estaríamos hablando que es contradictorios. Si decimos que es de tipo A y de tipo E, son contrarios. Si decimos que es de tipo A y de tipo I, son alternos. O de tipo E y de tipo O, subalternos. Si es de tipo I y de tipo O, subcontrarios, y así sucesivamente. Digamos, cualquier relación que exista entre dos proposiciones, y lo podemos connotar en este caso el cuadro de oposición. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, miremos acá. Ningún estudiante del primer periodo matricula el proyecto de grado. Identifica la clase de proposición categórica. ¿Qué tipología es? ¿Cierto? Y si es afirmativa o negativa. A ver. Es negativa. Negativa, pero ¿cuál de las respuestas que están ahí? La A, la B, la C y la C. Eso es una pregunta de selección múltiple con múltiples respuestas. La C. La C, dice la C es 2 y 3, que es negativa. La B, digo que la B. La D, que es particular y es afirmativa. La B, Universal, profe. la B. Digo que Es es la universal. B. Primero porque es universal. Recuerden que ninguno quiere decir absolutamente todo. O sea, ningunos. O sea, prácticamente es una universal negativa. Pero, básicamente, pues obviamente hay que darle la connotación de que es negativa. Entonces, sería como la 1 y la 3, ¿sí? O sea, esta y esta que está acá. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. No puede ser particular porque estaríamos hablando, si fuese particular no sería ninguno, sino que serían algunos estudiantes o algunos no, ¿sí? Entonces hay que tener claridad frente a eso. ¿Listo, mis estimados estudiantes? Ahora, ya con eso, digamos, pasamos a lo que es el tipo de razonamiento, en este caso inductivo. Es de precisar que cuando estamos haciendo un tipo de razonamiento deductivo e inductivo, digamos, hay unas particularidades muy interesantes. Primero porque el deductivo lo que hace es que partamos de una validez, ¿cierto? De hecho, cuando estábamos en la unidad 1, cuando hacíamos demostraciones, lo que hacíamos era prácticamente hacer un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando utilizamos la ley de inferencia, partimos de una verdad. Entonces, nosotros utilizamos las verdades para llegar a una particularidad, decir, y sacar una conclusión, una conjetura, ¿cierto? Una conclusión. Pero, digamos, caso diferente es cuando partimos de un inductivo, porque lo inductivo no necesariamente puede ser verdad, sino que son particularidades y tratamos de generalizar. Por eso la diferencia entre un razonamiento deductivo e inductivo es que el razonamiento deductivo pues no crea conocimiento y el razonamiento inductivo sí puede crear conocimiento. ¿Por qué? Porque parte de observaciones, particularidades, situaciones que pueden ser posibles o no y me va a permitir a mí sacar, digamos, una conclusión general de lo que posiblemente pueda estar ocurriendo. ¿Listo? Entonces, en ese orden, ¿cierto? En ese orden, vamos a tratar aquí entonces de ilustrar estas dos situaciones. Por ejemplo, si queremos hacer un tipo de razonamiento deductivo, los atletas tienen buen físico. Eso es una afirmación. Si es un atleta, necesariamente tiene que tener físico, ¿cierto? Y luego dice Katharine Darwin es un atleta. Por lo tanto, Katharine Darwin tiene buen físico. Mire que parto de dos generalidades que son netamente verdades, ¿sí? Netamente verdaderas, y lo único que digo es, voy a demostrar que efectivamente lo que he dicho anteriormente es verdad.
Ahora, cuando estamos haciendo un tipo de razonamiento inductivo, dice, un alemán va a un restaurante peruano, ¿cierto? Y la comida es deliciosa. Otro día va a un restaurante mexicano y la comida es deliciosa. Finalmente, concluye que la comida latinoamericana es deliciosa. Mire que él está haciendo una conjetura a partir de unas particularidades. O sea, está haciendo una generalidad. Que puede que sea así o puede que no. ¿Sí? Puede que sea así o puede que no. ¿Por qué? Porque pues no necesariamente el hecho de que haya comido en un restaurante donde la comida peruana sea rica y la comida mexicana sea rica quiere decir que la comida boliviana sea rica. ¿Y por qué? Porque me está diciendo o me está conjeturando que la comida latinoamericana es deliciosa. Mire que está haciendo un tipo de razonamiento que puede que sea válido o puede que no. Por lo tanto, es algo muy probable. ¿Sí? Es allí, digamos, como la esencia del razonamiento inductivo. ¿Listo? Ok. Ahora, cuando estamos hablando de razonamiento cuantitativo, pues vamos a encontrar con este tipo de situaciones. Miremos esto que está acá. Analicemos, digamos, esta gráfica, ¿cierto? Analicemos esta gráfica y vamos a ponerla, como a interpretar la información que nos están dando allí. Nos dice, la gráfica muestra el consumo eléctrico promedio mensual en kilowatts por hora de algunos electrodomésticos de uso frecuente en el hogar. Entonces, tenemos el computador, el acondicionado, nevera, industria eléctrica, plancha, televisor, lavadora, horno microondas, DVD, equipo de sonido. Bueno, digamos que lo que está en la parte de abajo, en la parte horizontal, viene siendo como lo relacionado a los electrodomésticos y en la parte vertical, que viene siendo como Y, recordemos que este es X y este es Y, ¿no? En un plano cartesiano. Entonces, en Y viene siendo el consumo en kilowatts por hora. ¿Sí? Entonces, el computador consume 100, el aire consume, en este caso, 70, la nevera consume 60, la ducha consume, en este caso, 50, ¿sí? 50. La plancha consume 30, el televisor consume 25, la lavadora consume, en este caso, 20, un poquito más pasadito. El horno consume 15, el DVD consume 5 y el equipo consume un poquito más abajo de 5 kilowatts por hora. Ok, entonces, la pregunta es la siguiente, nos dice lo siguiente, vean. Un estudiante analiza la gráfica y afirma que el consumo del horno microondas corresponde al 25% del consumo de la nevera. Esta afirmación es A, falsa porque si divide entre 4 el consumo del horno, se obtiene el consumo de la nevera. B, verdadero porque si se resta 25 el consumo de la nevera, se obtiene el consumo del horno. C, falsa porque si se suma 75 el consumo del horno, no se obtiene el consumo de la nevera. D, verdadera porque si se multiplica por 4 el consumo del horno, se obtiene el consumo de la nevera. Entonces, vamos a analizar. El consumo, en este caso, estamos hablando del consumo de la nevera, ¿no? Entonces, la nevera consume, en este caso, 60 watts por hora. Y el horno consume, ¿cierto? Consume 15 por hora. Listo, muy bien. Entonces, a ver, la afirmación que hace el estudiante es que el horno microondas corresponde al 25% del consumo de la nevera. ¿Ok? Entonces, a ver, si yo sé, eso es una regla de simple muy sencilla. Si yo tengo que 60 watts, ¿cierto? Por hora, es el 100%. Entonces, 15 watts, ¿cierto? Por hora, ¿cuánto equivale? ¿Sí? Sencillo. Entonces, en ese sentido, básicamente lo que hay que es multiplicar en cruz, ¿cierto? X por 60 watts, ¿cierto? Por hora es igual a 15 watts por hora por 100. O sea que X es igual a 15 watts por 100, ¿cierto?
sobre 60 watts por hora. Entonces, ¿cuánto me da eso? 15% dividido 60. ¿Quién me dice? 25, profe. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir la afirmación? ¿Es falsa? No, pues podemos descartar esa. Es verdadera, es la D. Entonces, descartamos inmediatamente la A y la C. Ahora, miremos la B. Dice, verdadera porque si resta 25 el consumo de la nevera, se obtiene el consumo del horno. ¿Eso es probable? No. ¿Cierto que no? No, no es No, profe. posible. Entonces, la respuesta correcta es la ¿qué? La La D. B. Verdadera porque si multiplico, en ese caso, por 4 el consumo del horno, se obtiene el consumo de la nevera. Claro, porque es que si yo digo 15 watts, ¿cierto? Por hora, y lo multiplico por 4, ¿cuánto me da? 60. 60 watts por hora. Y listo. Es así entonces que la respuesta correcta es la D. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, en este orden, bueno, antes de comenzar a hacer el juego, quiero traer a colación una situación y es como la información general de esta actividad. Ok, esta actividad pues comienza, ¿cierto? Tiene un ponderado del 25%, es decir, 125 puntos de 500 puntos. O sea, es una actividad importantísima, ¿sí? Importante. Más porque, digamos, es el cierre del curso. Entonces, es importante que ustedes cuenten con buen internet, ¿sí? Que cuando comiencen a hacerla, digamos, utilicen, digamos, allí el tiempo establecido, que son 90 minutos, es decir, 1 hora y media para desarrollarla. Son 20 preguntas, ¿sí? Del mismo estilo que yo les acabo de compartir, ¿sí? Simplemente análisis y demás, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿listo? El Okay. último trabajo es un examen. Sí, señor. El último, precisamente por eso estamos socializando ese tipo de Pero preguntas, ¿es un porque examen de múltiple, ¿cómo es? ¿De múltiple respuesta o selección múltiple? sí, así exactamente como expliqué las preguntas, Ivo. Profe, ¿un solo intento? Es un solo intento, un único intento, ¿listo? Ay, Eventualmente, si llegado el caso, por alguna situación, ¿sí? Bueno, deben contar con buen internet. Traten de conectarse, digamos, si van a hacer, si están en su casa, entonces que las personas que están en su casa no se conecten a su red Wi-Fi y demás. ¿Por qué? Porque pues van a necesitar el internet ustedes. Contar con buena disponibilidad porque es 1 hora y media. Ante cualquier situación presentada, tomar pantallazo. Digamos que hay preguntas que creen ustedes que no corresponden, pero pues con argumentos, ¿no? Como que, profe, creo que no es la respuesta correcta, pero ¿por qué? Sí, no hay que, digamos, entrar en subjetividades, sino ser muy objetivo frente a alguna observación que tengamos, alguna pregunta, y enviar, llegado el caso en el que se le presente, digamos, que está presentando la prueba y se le fue la energía. O alguna situación atípica, se le dañó el equipo, o bueno, eventualmente pueden pasar muchas situaciones, pero que sean justificables. En la medida que usted le pase eso, inmediatamente me envía un correo a mí, ¿sí? Por el campus, donde me diga, donde me adjunte el pantallazo y me diga, profe, presenté esta situación, necesito que me dé respuesta lo más pronto posible. Si es posible o no es posible, habilitar. Pero eso es casi que inmediato. O sea, si le presenta una situación, tiene que hacerlo de manera inmediata. Porque si espera a que sea el 6, ya casi que es imposible. ¿Listo? Ya casi que es imposible. O sea, esa actividad termina el 6. Sí, señor. Ya ahorita le digo las fechas que tienen para desarrollar. Esta prueba, digamos que no tiene reconocimiento facial, simplemente es ustedes entran, la desarrollan, como hay otras que tienen ProIntuit que es como reconocimiento facial para poder desarrollarlas, ¿listo? Pero esta no. A ver,
La prueba POC va del 1 al 6 de diciembre, perdón. 1 al 6 de diciembre, ¿listo? Si eventualmente se quedan ustedes habilitando, ¿cierto? O creen ustedes que pueden hacer supletorio. Supletorio es como una alternativa de solución frente a si le han faltado puntos para, digamos que para pasar mínimamente ustedes necesitan 300 puntos, pero tienen, por ejemplo, 250 y no les dio, porque realmente no entregaron una actividad, bueno, en fin. Entonces, tienen la posibilidad de solicitar el supletorio, pero recuerden que el supletorio pues tiene un costo, ¿no? Ahorita le digo cuánto. Perdón. Digamos que acá solicitud realización de pago de evaluación de supletorio del 9 al 13, presentación de evaluación de supletorio del 14 al 18, solicitud realización de pago de habilitaciones del 16 al 19, presentación de habilitaciones del 20 al 22, entrega de calificaciones, habilitaciones y supletorios el 23 de diciembre y cierre académico el 24. Pero, pilas, solamente se pueden hacer modificaciones de notas hasta máximo el 7 de diciembre. Máximo. Eso es casi que, ya yo a mis estudiantes, cada vez que termino de calificar, por ejemplo, ahorita falta calificar la tarea 4, yo termino de calificar y les envío un correo y les digo, por favor, revisen su nota, si hay alguna objeción, por favor, me responden. ¿Sí? Eso es importante. Ok. Muy bien, entonces acá nuevamente, pues efectivamente a partir del 1 ya ustedes tienen habilitado hasta el 6 para desarrollar, inmediatamente el 7 ya tienen realimentación. Creo que esa prueba de una vez le da la nota, le dice, sacaste 125 de 125, o sacaste de 100 de 125, en fin. Ok, listo. Ok, entonces en este sentido, ya nos vamos aquí y vamos a tratar de entrar a desarrollar una actividad. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Por favor, entremos. Ya les envío el código, el enlace para que se puedan conectar. A ver. Espera un momento. Lo copiamos aquí. Ya se los envía al chat para que por favor lo revisen. Y ingresamos, ponemos nuestro nombre. Por favor, vayamos inscribiéndonos. 2 minuticos para que hagamos ese ejercicio. Muy bien, ya van 4. A ver, ¿qué más se escribe?
Profe, una preguntita. Señora. Ahí donde dice que la prueba no requiere reconocimiento facial, o sea, quiere decir que va a ser con cámara encendida aún así, pero no hay que hacer el No, reconocimiento. no. O sea, cuando dice que no requiere reconocimiento facial es que no va a necesitar cámara. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias, esa era mi duda. Bueno, vale, vamos a comenzar. Los que no pudieron inscribirse pueden contestar ahí en el chat. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar. Son 11 preguntas. Recordemos que esto tiene un límite de tiempo. ¿Listo? Le damos en detalle. ¿Listo? Muy bien. Bueno, Luz va de primera. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Acá es, si Luis participa en los CIPAS del curso, entonces Luis comprende los temas del curso. El conector que utiliza es bicondicional, disyunción, condicional o conjunción. Bueno, aún Yurani no responde. Profe, a mí me sale esperando que los demás respondan. Yo ya Pero ya respondiste. respondí. Sí, Listo. ya. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta.
Tutor, una pregunta. ¿Ya se acabó el CIPAS? No, todavía no, estamos en una actividad. ¿Estás viendo pantalla? ¿Después qué sigue? Acá estamos haciendo una actividad, hijo. Por eso, la del quiz. ¿Y después qué Ajá. sigue? No, ya con eso cerramos. Es que aquí donde estoy son la 1 de la mañana. Ah, no, hijo, ya si quieres retirar, no hay problema. Sí, que estoy en España. Listo, hijo, vale. Bien, gracias. Chao. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a darla a 60 segundos. ¿Listo? Cuando llegue a 120, ya termina la pregunta. Muy bien, Yurania de primera. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando llegue a 120, se cierra la pregunta. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta.
Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Profe, pero ahí dónde está la información. Ahí está la pregunta, mira. Tiene que desplegar la pregunta para poder mirar la información. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, vamos con la novena pregunta. Hay que leer esa situación y decir si realmente es inductivo, deductivo y si va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Bueno, vamos con la décima pregunta. Este es un tipo de pregunta donde está la afirmación y la razón. Recordemos eso. La afirmación viene siendo la proposición inicial y la afirmación básicamente es el por qué, que puede ser verdadero o falso o que en su efecto puede ser la explicación de la afirmación.
Bueno, vamos con la última pregunta. Bueno. Ese es de análisis de gráficas. De acuerdo a la gráfica, ¿cuántas personas hablan menos de 30 minutos? Hablan menos de 30 minutos. 10 segundos, 9 segundos. Más rápido. Muy bien. Excelente. Bueno, muchachos, la idea era que hiciéramos este ejercicio. Vamos a ver quién quedó en el podio. Lorena, Luz y Yurani. Muy bien. Vamos a compartir acá esta información para que ustedes lo tengan. Bien. Pues la idea era que hiciéramos este juego. Yo ahora les voy a compartir, digamos, nuevamente esa información pues, por el chat para que ustedes puedan tenerla, ¿cierto? Y por supuesto, pues digamos, puedan ustedes interactuar con ese juego mientras se enfrentan ya al ejercicio de pues la realización de la prueba POC. No sé si tengan alguna pregunta en particular, si no ya No, con profe, esto... que yo pensé, ay, disculpe, profe, No, que yo tranquila. pensé que la POC era con reconocimiento facial y que tocaba hacer un proceso para activar eso antes, pero no, ya vi que la POC también puede ser sin cámara. Exacto, sí. No tiene Ah, ok, reconocimiento. profe, ok. No, profe, gracias por todo. Bueno, Luz, vale. Espero les haya servido este ejercicio que hicimos hoy, de recordar más o menos así, a grandes rasgos, lo que se desarrolló en cada una de las unidades. Y por supuesto, pues que eso les permita y que por supuesto les vaya muy bien en esa prueba POC. Agradezco la participación de ustedes. No olviden Profe, ir disculpe a... una pregunta. Si Sí, por casualidad de la vida se saca bajito el puntaje, pero los otros trabajos están con puntaje alto, ¿hay que habilitar la prueba? no porque, digamos, recuerde que para habilitar necesita que haber perdido el curso y usted mínimamente debe sacar 300 para poder aprobarlo. Entonces no hay ningún problema, Gracias, profe. ¿vale? Digamos que ese es la información que les quería compartir el día de hoy. Espero tengan una excelente noche. Creo que el supletorio vale 182.000 pesos para que lo tengan en cuenta. Es decir, si llegado el caso, pues por alguna razón les va mal y no alcanzan a pasar con el 75%. Pero pues eso espero que no vaya a pasar con ustedes. Esta grabación pues yo la voy a compartir en la medida de las posibilidades, apenas la tenga. Y espero tengan una excelente noche. Cuídense mucho y estamos en contacto cualquier cosa. Está muy pendiente el tema de las notas, si hay alguna objeción frente a eso. ¿Listo? Entonces, hasta pronto, muchachos. Profe, Cuídense mucho. profe, ese Sí, quiz se abre el 1 de diciembre. el 1 de diciembre, sí, señora. A partir de ese momento ya podemos realizarlo, ¿cierto? A partir de ese momento ya lo puedes realizar, sí, señora. Listo, profe. Gracias, buenas noches. Vale, cuídate mucho. Chao, chao.